con Dios. Nos encontramos en la Biblia, en la lectura de Marcos 15, donde dice: muy de mañana, después de haberse reunido un consejo para deliberar, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el concilio llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo dices. Los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Entonces Pilato le preguntó otra vez: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aún así respondió, motivo por el que Pilato quedó extrañado. En el día de la fiesta, Pilato, a petición del pueblo, solía poner en libertad a un preso. Y había uno llamado Barrabás, que con sus compañeros de motín estaba preso, pues en una revuelta había cometido un homicidio. La multitud comenzó a pedir a Pilato que hiciera como acostumbraba, y Pilato le respondió: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero estos incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Pilato les respondió otra vez: ¿qué queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: crucifícale. Pilato entonces preguntó: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarle: ¡salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, venía del campo y, al pasar, le obligaron a cargar la cruz. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando le crucificaron, y el letrero con la causa de su condena decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él también a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los pecadores. Los que pasaban le insultaban y, meneando la cabeza, decían: ah, tú, el que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes y los escribas participaban del escarnio y se decían unos a otros: salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Cuando llegó el mediodía, toda la tierra se sumió en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Uno de ellos corrió a empapar una esponja en vinagre y la puso en una caña y le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Mas Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, al ver que había expirado, clamando así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Estas mujeres eran quienes, cuando Jesús estaba aún en Galilea, le seguían y le servían. También habían otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Y cuando llegó la noche, José de Arimatea, miembro noble del concilio y que a su vez esperaba el reino de Dios, se presentó con todo atrevimiento ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión para preguntarle si efectivamente estaba muerto. Confirmando el hecho por el centurión,
Pilato le dio el cuerpo a José. Después de bajarlo de la cruz, José, que había comprado una sábana de lino, lo envolvió en ella y lo puso en un sepulcro excavado en una roca e hizo rodar una piedra para cerrar la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde se ponía el cuerpo. Entonces tenemos acá una descripción muy cercana de ese día del juicio y crucifixión de Jesús. Y hay muchos detalles de los cuales nosotros podemos aprender muchísimo en este caso. Pero una de las primeras cosas que yo quisiera destacar es cuántas veces el enemigo, porque no es otro personaje, detrás de todo esto que está sucediendo está el enemigo, como diciendo, se nos va a ir y no lo hemos sacado de su zona de seguridad. ¿Recuerdan cómo empezó la tentación de Jesús en el desierto? Lucas 4, Mateo 4, cuando el enemigo le decía, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, demuéstramelo con cuántas ciudades tienes bajo tu cargo o lánzate del templo. Y durante toda la vida del ministerio público de Jesús, el enemigo estuvo inspirando a las personas a traer el mismo cuestionamiento. Demuestra quién eres. Dentro del ministerio de Jesús, ¿recuerdas cuántas veces vinieron líderes religiosos a decirle, si eres el Hijo de Dios, haz un milagro para que te creamos? Ya estamos aquí los que podamos testificar de ti. Y Jesús decía, no les voy a hacer ningún milagro a ustedes. Es más, en cierta ocasión les dice generación adúltera y perversa. Pero aquí vemos cómo el enemigo entonces enciende toda su furia en contra de Jesús para hacerlo salir de su zona de identidad. Porque lo primero, la pregunta de Pilato es, ¿eres tú el rey de los judíos? Y luego los soldados están golpeándole y le dicen, profetiza, ¿quién te golpeó? Y de la gente que lo ve caminando, la gente que lo ve en la cruz, los soldados, bueno, y no que era el Hijo de Dios, pues que se baje para que creamos en él. Vemos ese asedio en contra de Jesús que quiere el enemigo sacarlo de su zona de identidad. ¿Cómo se podía salir Jesús de su zona de identidad? ¿Cómo nos salimos tú y yo de nuestra zona de identidad? Cuando intentamos probar quién somos. Cuando mordemos ese anzuelo y decimos, te voy a demostrar quién soy, que soy una persona digna, que soy hijo de Dios, que soy una gran persona, que soy... Cuando intentamos demostrar quién somos, nos salimos de nuestra zona de identidad. ¿Sabes por qué? Porque si yo soy, y esto nos mostró Jesús, su silencio, su actitud silente está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, no tengo que probárselo a nadie. Y para nosotros debe ser eso una gran lección, una gran aplicación. ¿Qué estoy haciendo para intentar demostrar a otros que soy una persona digna, de respeto, etcétera? Cuando me tocan esos botones y entonces salgo a, tal vez en ira o en una actitud de complacer a los demás, a tomar lo que ellos están tomando, a fumar lo que ellos estén fumando, a oler lo que ellos estén oliendo, a hacer lo que ellos quieren que yo haga, porque no estamos tan seguros de nuestra identidad como lo estuvo Jesús acá, ¿verdad? Y fíjense ustedes que ayer yo estaba leyendo este versículo y Dios me llevó a centrarme en la parte en donde la gente prefiere a Barrabás. Y toda esta gente por lo menos había escuchado de Jesús. Si no habías presenciado como testigo ocular los milagros que Jesús ha hecho, por lo menos había escuchado. Y ellos prefirieron a Barrabás. Y Dios me recordó parte de mi proceso de que en mi caminar Dios ha sanado mi corazón de que siento que la gente no me prefiere primero, que prefiera a alguien más y si este alguien más no, entonces te llamemos a Carol. Gracias por tu opinión. Vamos por tu opinión. Entonces Dios me llamó la atención a este punto de cómo las dificultades y los momentos de crisis nos pueden a nosotros hacernos parecer más a Jesús, porque eso fue lo que hizo Él. Él en medio de esta crisis y estamos viendo este plan de redención, de salvación para la humanidad, pero como bien dice Ronnie, el enemigo constantemente está atacando la identidad de Jesús a lo mismo que está haciendo contigo y conmigo cada día de nuestra vida. Y entonces cuando yo veo a un Jesús que no se puso a decirles a ustedes, a la que pura lata, todo lo que hice por ustedes, Él soportó esto. Y esto a mí el mensaje que me da es que a través de mis dificultades yo puedo encontrar propósito y fuerza, no solo para que Dios me transforme a mí, me transforme desde adentro y sane mis heridas desde adentro, sino también encontrar propósito en esto y que yo pueda bendecir a otros, llamar el propósito de alguien más, siendo yo copartícipe de las palabras de Dios para la vida de otras personas, recordarle
su propósito y quiénes son en Dios. Y entonces vamos a tener comunidades saludables, llenas de la presencia de Dios, pero sabiendo cuál es nuestra identidad. Y para mí esta es una de las lecciones más grandes que yo encuentro en Marcos 15. Qué lindo. Y ese es otro de los desafíos, a estar seguros de nuestra identidad. Pero no tienen que tomarnos en cuenta en primer lugar, ¿verdad, Sebas? No, el enemigo era constante, hasta incluso los que estaban ya en la cruz. Uno podría decir, no, aquí ya nadie me va a molestar. Jesús ahí estaba cumpliendo y los que estaban al lado todavía lo estaban hostigando. Y solo, a mí lo que me llama la atención es que en medio de toda la dificultad y toda la prueba que Jesús estaba pasando, Jesús sabía por lo que iba a atravesar. Él se había preparado para ese momento a lo largo de toda su vida. No solo los 3 años de ministerio, toda su vida. Él sabía que iba a estar ahí. Y su pueblo no lo reconoció. Tuvo que ser un romano, un centurión, que cuando él ya había expirado, él definitivamente él era el Hijo de Dios. Y la reflexión que a mí me deja es, es posible que incluso yo no lo reconozca, o va a pasar que las demás personas que en algún momento han escuchado ese Jesús lo van a reconocer mejor que yo mismo. ¿Estamos siendo ese reflejo de Jesús para con las personas, o simplemente vamos a ser de esos que dicen Barrabás, trae a Barrabás? A mí sí me dejó esa gran impresión de estar atento, de estar alerta, de poder decir, ¿será que yo estoy reflejando el amor de Jesús para con las demás personas? Hasta que un mismo centurión, alguien ajeno a todo, pueda darse cuenta que verdaderamente él era un seguidor de Jesús. Él sí era un cristiano. Y creo que constantemente el enemigo nos va a estar atacando durante la prueba, pero si sabemos que las pruebas aquí en la tierra son coronas en los cielos, no se compara el dolor aquí en la tierra con la gloria que vamos a recibir en los cielos, sin duda nos va a cambiar la perspectiva de todos los desafíos y retos por los que vamos a estar atravesando. Pero este centurión a mí siempre me deja boca abierta. Y sabes que pensaba ahorita que hablabas, Sebas, que si Jesús, estando en esta situación, no cedió a demostrar quién era, menos Dios nos va a contestar las peticiones de Dios, si existes, consígueme una novia para mañana. O si existes, quiero ser millonario, dame una señal. Si aquí Jesús no accedió a ese desafío, menos que Dios intente probar delante de nosotros quién es Él. Ahora, lo que sí podemos hacer es con humildad llegar a pedirle que nos ayude. Ahí sí Dios responde. Pero si lo desafiamos, no va a responder, ¿verdad? No, y en ese contexto, yo pensando en Jesús, él antes de que se dé todo este relajo, porque la verdad que fue un gran relajo, ¿verdad? Entonces, va con sus discípulos y los discípulos dormidos, ¿verdad? Como que desde ahí empezó la cosa mal para él, ¿verdad? Los discípulos dormidos, después llegan, lo agarran, está en las manos de sus enemigos, los suyos, todos sus discípulos están desparcidos, uno ya le había traicionado y todos los demás le habían negado. Entonces, digo yo, que duro le tocó en un rato tan corto, un momento tan cortito le tocó tan duro. El abandono de sí, sus el amigos, abandono de todo. Entorno, entonces, muy no solo había ese señalamiento a su identidad, sino que el enemigo lo había empezado a destruir poco a poco, hasta llevarlo a ese señalamiento de las personas. Entonces, tenemos que ser nosotros, creo que muy perspicaces al entender que el enemigo sutilmente va a empezar a tocarnos nuestra identidad poco a poco, y va increciendo, ¿verdad? Y va poco a poco, y cuando sentimos, ya no tenemos nada con qué defendernos porque el enemigo ya nos puso esa barrera. Y creo que Jesús, como hablábamos antes y fuera de cámaras, ¿verdad, Ronnie? Es esa templanza para poder aguantarse. Yo sí le decía a Ronnie, ¿cómo se pudo aguantar tanto? Y a mí me acaba de pasar algo y estuve a punto de bajar el vidrio de mi carro y soltar un par de improperios a alguien ahí porque hizo algo imprudente. Y pensaba yo, son cosas tan mínimas y el Señor lo estaban atacando directamente a quien Él era, pero se mantuvo firme. Y ese es un gran ejemplo para nosotros. Y a mí me llama la atención a lo que decís, Rubén. No tenía armas con qué más seguirse como luchando, terrenales. Pero sí tenía el arma más poderosa que cualquier ser humano y que incluso Jesús siendo Dios la tuvo, que es su identidad en Dios. Saber quién era Él. Y esto no se logra, queridos amigos, por suerte, por casualidad. Jesús pasaba tiempo en oración, preguntándole. Yo no sé si Él le preguntaba a Dios, ¿me podías recordar quién soy? Yo creo que sí.
Y Dios constantemente estaba afirmando, estaba validando su identidad en él. ¿Quién era Jesús para él? Y cuando nosotros nos encontramos en estos momentos de crisis, de dificultad, necesitamos regresar a la presencia de decir, Dios, ¿me podés recordar quién soy en ti? Así Porque mis armas naturales, mis armas físicas se pueden acabar, me puedo quedar sin amigos, me puedo quedar sin familia, puedo estar viviendo la peor crisis de mi vida, pero si yo recuerdo quién soy, yo voy a caminar como lo que yo soy, como un hijo de Dios que soy amado y que tú en mí te complaces. Entonces, esas son las mejores armas que usted hoy puede tener y enseñarle a sus hijos, enseñar a la gente que está a su alrededor que es más valioso y más preciado que luchemos en esta vida, en esta tierra donde hay pecado, donde hay dolor, donde hay soledad, donde hay abandono, con esas armas espirituales que es nuestra identidad en Dios. Así es. Y ahorita que decía Rubén, que estuvo a punto de pronunciar un improperio, no va a creer usted que era otra cosa. Él es pastor, entonces su improperio hubiera sido filisteo incircunciso. No, pero... Barrabás. Barrabás. No, pero otra cosa que quisiera destacar es cómo la multitud es una multitud irracional. Porque Pilato le pregunta otra vez a la gente, Varias veces. ¿qué queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y volvieron a gritar, crucifícale. Entonces Pilato preguntó, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Cuando hay una multitud irracional y hay mucha gente que no quiere dialogar, simplemente quiere establecer su punto, tengamos cuidado de no caer nosotros en eso. Porque muchas veces nosotros quedamos en alguna necesidad de solo querer probar nuestro punto sin pensar lo que estamos diciendo, sin considerar si aquello es justo o no, si es la voluntad de Dios. Cuando tomamos un bando, podríamos caer como cayó en esta multitud, en una actitud irracional, simplemente diciendo, crucifícale. Ahora, dice que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Y esto viene a contradecir aquel vocablo latino, vox populi, vox dei, ¿verdad? Que sea la voz del pueblo y la voz de Dios. Aquí el pueblo está manipulado. Aquí habían los principales líderes religiosos que querían crucificar a Jesús. ¿Sabe qué hicieron? Contrataron a algunos influencers, los metieron dentro de la multitud y ustedes dijeron, ustedes solo pidan, crucifícanle. Y con esto manipularon a la multitud. ¿Por qué lo quiero decir? Porque hoy nosotros también, si no tenemos cuidado, si no leemos la Escritura, si no nos detenemos a pensar qué está pasando, podemos igual ser manipulados como esta multitud que gritó, crucifícale. Así que tenga usted cuidado. Nosotros tenemos que tener criterio y decir, Señor, yo no me quiero ir con la multitud, porque todos están diciendo esto, no quiere decir que sea verdad. La verdad está en Jesús. Y la pregunta sería, a pesar de que todos estuvieran en contra de lo que usted está opinando de acuerdo a la Escritura, ¿estaría usted dispuesto a sostener la verdad de la Escritura? O porque todos están diciendo, sí, no, prohíban la Biblia, como lo hemos visto, tiene opiniones radicales, etcétera, cancélenlo. Entonces vamos a retratarnos de lo que es la verdad. Jesús aquí nos demuestra cómo la verdad puede ser dejada, humillada, quitada del centro, y una mentira puede prevalecer solo por la presión de la multitud. Y esa firmeza denota prudencia. Fíjate, yo lo estaba viendo porque él fue firme, pero a la vez prudente. Exacto. Sí, y lo que tenemos que destacar aquí es que imagínense el poder que tenía Jesús. Jesús con su palabra calmaba tormentas. Él multiplicaba panes, echaba fuera demonios. Con que Jesús hubiera pronunciado una palabra incorrecta ahí, sucede aquí una hecatombe. Pero su silencio muestra esa seguridad que él tenía y como decía Seba, se había preparado toda la vida para dar su vida. Como dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Aún en esto Jesús está cumpliendo una profecía. No quiso hablar, no se quiso defender. Por eso Pilato dijo, ¿y qué le pasa? Si yo lo conozco como una persona elocuente y ahora ni siquiera se quiere defender, es porque él sabía que venía a cumplir esa misión. Padre, hoy venimos a pedirte que tú nos ayudes a tener esa prudencia que tú tuviste. Jesús, enséñanos a tener carácter. Enséñanos a permanecer
en nuestra identidad, que no caigamos en la tentación de salir de nuestra zona de identidad a intentar demostrar quién somos. Porque si sabemos que si al estar en Cristo somos hijos amados, en quienes tú tienes complacencia, que eso nos baste, que nos baste tu aprobación y de esa manera seamos libres y no caigamos bajo el dominio de otros. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. 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 Este pasaje está precioso. Lo invitamos a que usted lo vuelva a leer. Marcos 15. Estamos en este plan de afilando mi espada y queremos invitarlo a que usted se una con nosotros. Así que vamos a hacer una breve pausa. Vamos a escuchar a empresas que apoyan la visión de Vaya con Dios, de estar al aire, y regresamos. Así que usted no se lo quiere perder. Vaya con Dios. Vive cada día enfocado en la palabra de Dios. Suelta las distracciones y con acciones positivas, vive a propósito. Y nos dice Bob Goff, he tratado de ir a la cárcel más a menudo, no como preso, gracias a Dios, sino como amigo. No fue idea mía, fue algo que Jesús dijo que debemos hacer. Desde afuera, ninguna cárcel nos invita a entrar. Cada vez que le paso por delante a una, me asustan las cercas de alambre de púas y los edificios sin ventanas. Algunas prisiones tienen incluso torres de vigilancia y hombres con potentes armas de fuego que vigilan el perímetro. Ir a lugares diseñados para mantener a la gente encerrada no se siente natural, pero es justo por eso que me vi obligado a comenzar a ir. Creo que Dios nos pide que les demos nuestra presencia, gracia y compasión a los presos, pues quiere que recordemos con exactitud cómo Él nos veía desde fuera sin la libertad que prometió Jesús. La cárcel que visito más a menudo es una llamada San Quintín. Es un lugar infame. La abrieron hace más de 170 años y ha sido el hogar de muchos presos notorios. Incluso Charles Manson estuvo allí. Ahí están todos los condenados a muerte de California. No hay lugar a dudas, el lugar es duro. Pero también he desarrollado amistades con los presos y el valiente personal que me ha enseñado mucho y me ha hecho una mejor persona. Por algún tiempo he enseñado una clase ahí a unos 150 hombres. Vienen de todos trasfondos, o de todo tipo de trasfondos. Algunos eran brillantes empresarios que cometieron serios errores. Otros asesinaron a alguien y unos pocos no pagaron sus impuestos. Todos tienen una cosa en común. Están detrás de una pared grande, bien vigilada, y estarán allí por largo tiempo. Un día recibí una llamada de uno de los hombres de mi clase llamado Kevin. Bob, estoy del otro lado del muro, me dijo. Hombre, dime que no hay un montón de sábanas amarradas colgando de una ventana. Fue lo que pensé. Estoy fuera. Me han dejado libre, me dijo emocionado. Pensando que sería uno de esos momentos de Leonardo DiCaprio y anticipando una respuesta que cambiaría mi vida, le pregunté, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando saliste? Kevin se detuvo por un momento. Me di cuenta de que tengo bolsillos, me respondió. Espera, ¿qué? No era la cosa grande, profunda y teológica que esperaba que dijera. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que lo que dijo era grande, profundo y teológico. Ten mucho cuidado con lo que pones en ellos, Kevin, le dije en un momento de claridad. Todos tenemos bolsillos. Lo que ponemos en ellos o lo que tenemos en ellos es lo que realmente nos puede distraer. Remordimientos, resentimientos, heridas y malentendidos. Y todos pueden convertirse en grandes distracciones. Entonces, solo pensemos en este contexto. Seguramente en las cárceles de los Estados Unidos, los uniformes de los privados de libertad no tienen bolsillos para que no escondan nada. Así es. Cuando sale él de la cárcel, se da cuenta que ahora sí ya puede tener bolsillos, y la reflexión de Bob Goff es: ten cuidado qué pones en tus bolsillos. Genial. Y dice el autor, una vez caminaba por el patio de la cárcel con algunos hombres de la clase. Los hombres levantaban pesas del tamaño de un automóvil con el esfuerzo que me cuesta a mí mover una engrapadora, dice. Bromeé con el que estaba a mi lado diciéndole que si yo tuviera una de esas barras con pesas, bien me podía imaginar que la barra sola me cayera en el pecho hasta que otros dos me la levantaran. Luego, en la clase, estábamos sentados en un círculo. Les conté mi conversión en el patio y les pregunté si había algo que necesitaban quitarse de encima.
Fuimos uno por uno y el de mi izquierda habló de sus dificultades con su compañero de celda, lo cual no es sorprendente, ya que las celdas tienen poco más de 1,5 metros de ancho por 3 de largo. Y ahí viven 2 hombres que pesan unas 220 libras o más cada uno. El que estaba a su lado dijo que se sentía abandonado por la familia de la que llevaba separado más de una década. Estaba muy triste, pues su esposa estaba lista para rehacer su vida. Solo podía imaginar lo difícil y desesperante que sería para ambos. Continuamos alrededor del círculo hasta que al final le tocó al que estaba a mi derecha. Por largo rato miró al piso y entonces levantó la cabeza y miró a cada uno de los hombres a los ojos. Llevo aquí 18 años diciéndoles a todos que no lo hice. Se detuvo por un momento, respiró hondo y continuó. Sí lo hice. No vio juicio alrededor del círculo, solo aceptación. En ese momento fue el hombre más libre que haya conocido jamás. Esto es lo que la sinceridad y la vulnerabilidad harán cada día si se lo permitimos. La vergüenza nos mantiene atrapados detrás de los muros que hemos construido para dejar fuera al resto del mundo. También la envidia, la amargura y la gente moralista. La mayoría de los prisioneros del orgullo se creen que son los guardias. Lo que necesitamos es el tipo de fuga que nos puede ofrecer una comunidad de aceptación. Encuentra una y experimenta el tipo de libertad y enfoque que no creías posible para ti. Ya más cerca de casa, en San Diego, visité a un joven de poco más de 20 años en la cárcel local. Había cometido una serie de errores tontos que le costaron la libertad. Tenía miedo, estaba solo y necesitaba compañía. Yo era amigo de su familia y pensé que él disfrutaría pasar juntos un tiempo. He hecho visitas así antes y sabía que nos pondrían en una habitación parecida a una celda, diseñada para que los abogados y sus clientes se reúnan a fin de discutir su caso. Solo hagamos una pausita antes de ir con esta historia. Si nos damos cuenta, dice Bob Goff que estando en ese contexto de esa cárcel, en esa clase que ellos estaban dando, seguramente llevan Celebremos la Vida allí, que es este programa, o Celebremos la Recuperación se llama, el programa en donde la gente puede salir de sus adicciones, de sus traves, de sus dolores del pasado. Y una de las cosas es la vulnerabilidad. Y Bob Goff les dice muy bien de qué se tienen que liberar. Y oigan lo que dice este hombre. Dice, por 18 años, he estado encerrado aquí 18 años diciendo a todos, yo no lo hice. Pero ¿saben qué? Sí lo hice. Y cuando él dice esto, se le quita un peso de encima. Por eso dice el autor, eso es lo que la vulnerabilidad puede hacer. Cuando nosotros somos vulnerables y decimos, sí, yo lo hice, sí, no soy perfecto. Eso en contraposición a estar 18 años diciendo, no lo hice, y teniendo esa contradicción dentro de nosotros. Por eso dice, encuentra una comunidad. Estos grupos de apoyo, tipo Alcohólicos Anónimos o los grupos de Celebremos la Recuperación o Celebremos la Vida, como le llamamos nosotros acá en Vida Real, son grupos de eso, donde cada persona puede venir y decir, miren, esta es mi situación, voy a ser honesto. Sí lo hice. ¿Ya? O sea, no quiero aparentar que todo está perfecto. Sí lo hice. Y eso nos da una libertad profunda. Antes de pasar a la próxima historia, quería destacarlo porque me parece sumamente importante. Ronnie, disculpe, Sí. ¿puedo agregar algo ahí? Porque podría ser que alguien que lo está escuchando viniera a estos grupos solamente a confesar para quitar ese sentido de culpa. Lo importante de estos grupos de ayuda es que cuando nosotros somos vulnerables y quitamos esa barrera del orgullo, de la vergüenza, de la culpa, y entonces somos vulnerables, en estos grupos encontramos ayuda para ya no regresar a ese mismo lugar. Excelente. Si nosotros solamente estamos buscando a alguien para confesar nuestro pecado y entonces creer que así, ya salí de esto, creo que vamos a medio camino. Pero si encontramos parte de estas comunidades donde podemos ser vulnerables y confesar nuestro pecado, esta misma comunidad va a ser la comunidad que Dios va a usar para que nosotros tengamos un proceso el cual nos ayude a no regresar a la vida que teníamos antes. Excelente. Entonces, para darle continuación, ¿qué tal, Carol, si vuelves a leer el párrafo que tenías, por favor, para darle continuidad a la historia? A la segunda historia. Ya más cerca de casa, dice el autor, en San Diego, visité a un joven de poco más de 20 años en la cárcel local. Había cometido una serie de errores tontos que le costaron la libertad.
Tenía miedo, estaba solo y necesitaba compañía. Yo era amigo de su familia y pensé que él disfrutaría pasar juntos un tiempo. He hecho visitas así antes y sabía que nos pondrían en una habitación parecida a una celda, diseñada para que los abogados y sus clientes se reúnan a fin de discutir su caso. Para mí era solo un lugar para reunirme con un chico acobardado. La habitación estaba rodeada de una capa de concreto más gruesa de la normal, cristales a prueba de bala, una pesada puerta y varios candados electrónicos. Los guardas nos encerraron allí. Es irónico que los que visitan a los presos se conviertan en presos también. Siempre hay una sensación de pesadez y depresión en estas habitaciones, como si estuvieran diseñadas para eliminar cualquier intención de amabilidad, esperanza o humanidad. Todo el espacio grita, ni se te ocurra. Escoltaron a mi joven amigo a la habitación, le quitaron las esposas e intercambiamos unas palabras mientras nos sentábamos. Traté lo mejor que pude de dar señales de gracia, empatía y tolerancia mientras me contaba su historia. Entonces sucedió algo, como el momento en una película donde todo sale terriblemente mal. La cárcel completa perdió la electricidad. Todas las luces del techo se apagaron y se encendieron las luces de emergencia. La pérdida de electricidad hizo que la habitación quedara clausurada por completo y ni los guardias podían entrar. Si las paredes no hubieran sido tan gruesas, es probable que hubiera escuchado encenderse el generador para que el complejo se convirtiera en un caos total. Y sí había hombres en el patio buscando la oportunidad de escaparse. Y si el grupo estuviera en el comedor y se produjera una gran pelea, o estuviera en el comedor y se produjera una gran pelea, pura película, ¿verdad? Mencioné que esta era la cárcel que alberga a muchos reclusos. Cuando sucede algo como esto, las cosas pueden torcerse con rapidez. Venga, mañana le vamos a terminar de contar la historia. No. Estuve atrapado por varias horas en esa habitación con este joven. Traté de hacer una llamada, pero no había señal. Tampoco podía recibir llamadas. ¿Quería salir? Claro que sí, yo quería salir. Si hubiera tenido una piqueta, habría cavado un hoyo y me habría arrastrado por una tubería del alcantarillado para salir. Mi nuevo amigo estaba igual de asustado y necesitaba un amigo después de 4 horas. Yo necesitaba un nuevo par de ropa interior, pero finalmente superé la experiencia. Se me ocurrió que un lugar diseñado para la máxima seguridad se había convertido en un lugar de total inseguridad. Y me hizo pensar en el papel que la inseguridad había jugado en mi vida y en la de mis amigos. Gastamos mucha energía tratando de sentirnos seguros y esconder cualquier sensación de miedo. Construimos muros y colocamos nuestros cristales a prueba de balas para que nada nos haga daño. Lo lamentable es que podemos pasarnos toda la vida construyendo una fachada de seguridad y protección, cuando por dentro solo somos personas asustadas que necesitan un amigo. ¿Necesitas el valor de reconocer incluso ahora que has estado fingiendo ser algo que no eres? Oiga esta pregunta. ¿Necesitas el valor de reconocer incluso ahora que has estado fingiendo ser algo que no eres? ¿Eres un prisionero que necesita espacio para ser genuino? ¿Te has distraído por tu necesidad de nunca parecer débil, temeroso o vulnerable? ¿Pasas cantidades extrañas de tiempo tratando de controlar a las personas que te rodean porque tu vida interna está fuera de control? ¿Cuánta energía te está quitando eso? Energía que podrías verte en algo o verter en algo más grande y hermoso que en tus inseguridades. Es tiempo de libertarte de la cárcel que has creado a tu alrededor. Miren esto. Viene Bob Goff y nos cuenta esta historia y quiera que no nos desafía también a cumplir el mandamiento de Jesús de visitar a los presos. Quiero contarles que tengo un amigo que yo admiro muchísimo, se llama Maynor Marroquín, que hace unos años me dijo, mira, queremos ir a visitar la cárcel. Y yo siempre procuro darle ánimo a las personas que quieren cumplir algún mandamiento de Jesús. Y le dije, bueno, dale, hagamos esto. Y empezaron a visitar una cárcel. Y luego se ha convertido en un ministerio que ahora están visitando alrededor de 13 prisiones cada semana. Y hay un grupo de voluntarios que van a enseñar
a las personas que están allá privados de libertad acerca de cómo manejar sus finanzas, de paternidad. Están ahorita enseñando con el ministerio Papás a Prueba de Todo. Y cuando uno va a visitar una cárcel, uno sale con mucha sabiduría, uno se humaniza. Y es por eso que Jesús nos dijo que deberíamos visitar a los presos, dar de comer a los hambrientos, deberíamos tratar bien al extranjero que vive en medio nuestro y cuidar de los huérfanos. Pero visitar una cárcel, a veces uno se resiste porque uno piensa, bueno, por algo están allí. Pero el Señor nos manda a que llevemos esperanza, y Minor Marroquín y todo el equipo del Ministerio Libertad con Propósito, se llama este ministerio. Les enviamos saludos y los animamos a seguir adelante, ¿verdad? Pero qué tremenda experiencia, como dice Bob Goff, que nosotros cuando nos creamos un perfil que no es el nuestro, cuando negamos las cosas, nos creamos una cárcel propia y estamos atrapados queriendo defendernos, cuando si tiráramos esas paredes y pudiéramos ser honestos y decir, no soy perfecto, como dijo este señor, sí lo hice, la verdad que sí lo hice. ¿Y en qué cárceles estamos viviendo hoy por la falta de vulnerabilidad? Por ese temor a que vean en realidad cómo somos y no vemos ese potencial que cuando damos nuestra vida a Dios, Él puede convertirla y transformarla, y que nuestra vida, cuando Él la saca de ese dolor, de ese pecado, de esa vergüenza, de esa culpa, puede no solamente ser transformada por Él, sino ser bendición para otros. Entonces, querido amigo, tal vez el más grande reto para mí, y podría ser para ti, es hoy empezar a vivir en vulnerabilidad, buscar a alguien a quien rendirle cuentas y decirle, necesito contarte esto, necesito abrirte mi corazón y voy a quitar tal vez no toda la pared, pero hoy voy a quitar un ladrillo de esa pared que he puesto para que puedas ver lo que hay dentro y me puedas guiar y conducir a Jesús, porque Él es el único que puede cambiar y transformar tu vida, pero todo empieza con un paso de vulnerabilidad. Y ahí es donde empieza el proceso, porque me quedo con el ejemplo de los bolsillos. De chiquito, pues sí, yo guardaba un montón de cosas en los bolsillos, y ahora de grande, cuando uno de repente mete la mano en los bolsillos y encuentra un billete de, digamos, 20 quetzales, es como, wow, por fin, algo que no tenía antes. Pero hoy podría aplicarlo a las mochilas. Yo siempre suelo cargar mochila y siempre procuro limpiar y saber qué es lo que tengo, qué es lo que no, porque el peso, cuando era más adolescente, mucho más joven, lo cargaba todo sobre un hombro. Más adolescente, o sea, que sigue siendo adolescente. No, cuando era más pequeño. Ora por mí, por favor. Señor, te pido. No, no es que yo tuviera ¿cómo se le llama la S? Escoliosis. Pero pues se me estaba empezando a pronunciar, entonces dije, entonces lo paso al hombro izquierdo para emparejar. Y me dijeron, no, tenés que quitarle peso y tenés que llevarlo en los dos hombros. Y creo que eso también aplica en la vida. Uno puede empezar a meter cosas en los bolsillos que no necesariamente son de bendición. En la mochila puedes cargar rencor, puedes cargar falta de perdón. Y poco a poco te vas a ir desviando y vas a ir atrofiando ya en sí todo tu ser, para ese momento llegar a tener la vulnerabilidad de decir, 18 años estuve diciendo, no lo hice, cuando de repente uno dice, sí lo hice. Y ese peso es el que se quita, y solo en Cristo podemos encontrar esa restauración. Y aunque este es un ejemplo extraordinario de ustedes, porque aunque las cárceles están diseñadas para aislar, ¿verdad?, a las personas y tenerlas, habla también de que esa vulnerabilidad al estar dentro de esos muros se vuelve más exponencial, ¿verdad? Pero aquí es donde yo pienso, algunos tenemos temor de ser vulnerables porque estamos rompiendo esos muros, precisamente, y al romper esos muros creemos que cualquiera puede entrar. Pero yo creo que lo que debemos de pensar es tal y como Jesús lo hizo, ¿verdad? Jesús, Él, si bien se mantuvo firme en lo que Él creía, en su identidad y todo, Él siempre se vio al lado de otros, ¿verdad? Porque a eso vino, a salvar a otros. Y eso es lo que nosotros podemos hacer, no verlo tal vez como una situación de vulnerabilidad donde yo voy a hacer afecto por lo que los demás puedan enterarse o que pueda pasar, sino que simplemente es tener esa confianza de que lo que nosotros estamos haciendo, estamos diciendo, está liberando una parte de nuestro corazón para un propósito diferente. Y fíjate, Rubén, que yo creo que se aplica mucho a todos los que estamos viendo este programa, porque muchas veces los que estamos buscando al Señor, que generalmente son los que ven el programa y quieren acercarse a Dios, asistimos a una iglesia. Y tenemos la idea de que asistir a la iglesia es para gente perfecta. Entonces empezamos a construir esa cárcel de todo está nítido. Y sobre todo los pastores. Ya cuando empezamos a querer aparentar, como soy pastor,
mi hogar está nítido, Una mi santidad. relación con mis hijos está nítida, jamás le diría un improperio a algún motorista y en caso le dijera solo le diría filisteo incircunciso, ¿verdad? Es decir, que construimos esa cárcel como de perfección. Y eso lo dice Bob Goff, relájese y reconozca que usted no es perfecto. Perfecto solo hay uno, es Jesús y nosotros no lo somos. Y cuando uno reconoce sus errores y reconoce que no es perfecto, a la viene ese descanso tan rico. Yo no tengo que ser perfecto, solo tengo que apuntar al perfecto que es Jesús. Obviamente, si hay requisitos para liderar una iglesia. Tampoco vamos a decir, bueno, vivo abiertamente en pecado y como es por gracia. No, pero tenemos esa tendencia a la pecaminosidad. Y si nosotros nos relajamos y decimos, y atención a esto, esa es la mejor forma de vivir en santidad. Porque si yo estoy batallando con alguna situación y tengo confianza con mis amigos y cuando estoy siendo tentado les cuento, miren, estoy siendo tentado a... entonces ese pecado no solo lo confieso delante del Señor, sino delante de mis amigos y ya no sigue creciendo. Ahora, en contraposición a estar siendo tentado, no se lo digo a nadie, esa tentación sigue creciendo y cuando sale a luz es porque ya maté a mi vecino, pues, o sea, ¿por qué no lo hablaste? Ya huele. ¿Por qué no lo hablaste cuando estaba empezando la tentación? Es que tenía que ser perfecto. Y ahora que sale todo a luz, ya es un desastre moral, ya no te podemos ayudar. Esa vulnerabilidad nos puede ayudar a vivir en santidad. Así que, ¿qué tal, Rubén, si con ese nivel de vulnerabilidad que tenés nos ayudas a orar, por favor, hoy? Oremos. Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre, qué buena enseñanza la que nos traes a través de este libro, a través de la Escritura, Señor, y cómo todo concatena a lo mismo. Debemos de tener esa vulnerabilidad, Dios, para poder acercarnos a ti, para poder ser liberados, Dios, de esas cosas que nos atormentan en algún caso, esas cargas emocionales, Señor, que tenemos que romper en algunos casos para vivir en libertad. Señor, gracias porque creemos que la sinceridad que nosotros le pongamos a este tipo de cosas y donde lo hacemos con comunidad, Señor, sabemos que son llaves que abren muros, tanto en prisiones de concreto, Dios, como en prisiones internas, mentales. Señor, ayúdanos a llevarlos a ese nivel donde sabemos de que la fuerza de un equipo nos ayuda a salir adelante y lo más importante, para que podamos vivir con el propósito con el cual tú nos enviaste. Gracias, bendito Dios. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos en breve. Recuerde, estamos en esta nueva temporada, esta temporada que se llama Sin Distracciones, y lo invitamos a no perderse la próxima sección. Vamos a hacer esta breve pausa y regresamos pronto. Recuerde, esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Y nos dice el autor, hasta cierto punto todos tenemos alguna inseguridad interna. Lo que lo esconde de la vista es que cada uno de nosotros lidia con nuestra inseguridad de manera diferente y como resultado, solo algunos nos vemos inseguros por fuera. Alguna gente puede hablar en público y otra no. Alguna gente les teme a las arañas y otras colecciona tarántulas. Cuando están inseguros, algunos son tan callados como un ratón de iglesia y otros son tan malos como una serpiente. Ratón de iglesia. Si quieres deslumbrar a Dios, no ignores, niegues ni eches a un lado tus inseguridades y no deseches la conducta extraña de otros cuando sus quejidos de inseguridad salen a la superficie. Entiéndelas y recíbelas. No dejes que te tomen prisionero. Descubre de dónde vinieron y hazlas regresar. Domina esos sentimientos cuando son tropiezo en tu caminar hacia adelante y decide vivir sin distracciones. Solo oigan esto. Si quieres deslumbrar a Dios, no ignores, ni niegues, ni eches a un lado tus inseguridades. Y no deseches la conducta extraña de otros cuando sus quejidos de inseguridad salen a la superficie. ¿Sabe qué le aprecia al Señor? Cuando somos honestos. Sí. Recuerda aquella parábola que contó Jesús de un religioso que llega a orar y un pecadorazo que llega a orar, y el pecadorazo decía, sé propicio a mi pecador. Señor, yo estoy mal, ayúdame. Pero el otro oraba para sí mismo, dijo Jesús. Te doy gracias porque no soy como ese pecador, como ese publicano, corrupto, cobrador de impuestos. Y gracias porque no me hiciste así. Y Jesús dijo, uno regresó a casa justificado, más el otro regresó igual. Cuando nosotros queremos deslumbrar a Dios, entonces tenemos que reconocer nuestras inseguridades delante de Él. Así es.
Y Bob Goff nos continúa diciendo, nada de esto es fácil, porque todos vivimos con increíbles conflictos. Es parte de ser humano. El apóstol Pablo, que escribió muchas de las cartas de la Biblia, dijo que su frustración era que hacía lo que no quería hacer y no hacía lo que anhelaba hacer. Puedo relacionarme con eso y apuesto que tú también. La razón es simple. La vida está llena de empujones y la vida está llena de tirones. Lo que quiero decir es que nos vemos empujados por nuestras inseguridades y arrastrados por cualquier cosa que creamos que nos ayuda a no parecer tan inseguros como somos en realidad. Somos criaturas volubles y a veces es difícil saber si vamos o venimos. Entonces, ¿cómo conectamos lo que somos con lo que queremos ser cuando cada una de esas fuerzas nos lleva en diferentes direcciones? Somos como Peter Pan, separado de su sombra. Hay una escena en la película en donde Peter está saltando en la habitación detrás de su sombra que ya no está pegada a él. Ahí es donde vivimos la mayoría, separados, distraídos y frenéticos, pero tratando de parecer lo contrario. Después que Peter persigue su sombra mientras salta por las paredes y el techo, a la larga la agarra. Quiere usar jabón para reconectarla, pero por fortuna Wendy saca una aguja e hilo para un remedio más permanente. Quienes viven con propósito están dispuestos a que les cosan, están dispuestos a reconocer que se han separado y están dispuestos a que algunos amigos se involucren y les ayuden a volverse a pegar. Regresa a ti mismo. Reconéctate con tu verdadero yo, que es lo que todos ven más la sombra que no ven. Háblate y dite a ti mismo que está bien ser exactamente quien eres. Las personas que más disfruto no vienen a mí buscando mi aprobación. Ellos reconocen que la vida está tratando de encerrarlos en una celda ficticia y llena de falsas expectativas. Es refrescante estar a su lado y si esa es la clase de persona en la que te estás convirtiendo, despliega la alfombra roja e invítalos a tu vida. Decide deshacerte de la inseguridad y sustitúyela con la aceptación de Dios. Inténtalo. Nada te hace sentir tan bien como echar a un lado las expectativas tóxicas y las distracciones malsanas de amistades, colegas, familia y del mundo a tu alrededor cuando te acostumbras al gozo de ser tú mismo. ¡Hala! ¡Qué párrafo! Oiga esto. Nada te hace sentir tan bien como echar a un lado las expectativas tóxicas, las distracciones malsanas de amistades, colegas, familia y del mundo a tu alrededor cuando te acostumbras al gozo de ser tú mismo. Recordemos a Jesús diciendo, ¿eres el Hijo de Dios? Tú lo dices. ¡Qué seguridad! Ya, de clamar ser el Hijo de Dios. Sí. Y sigue diciendo el autor, cuando fui abuelo, decidí quedarme mucho más cerca de casa. Si has leído alguno de mis otros libros, es probable que sepas que dejé de hacer cosas los jueves. Hace unos años, un jueves en enero, cancelé 72 eventos para hablar en un día. La mayoría de la gente fue amable y aceptó mi decisión. Pero un evento en Arizona me dijo que estaría en una posición difícil si no iba. Me pidieron que lo reconsiderara y fueron muy amables. No quise dejarlos en el aire, así que decidí ir. Un vuelo comercial sobrecargado no me pareció bien. Y como tengo licencia de piloto, decidí alquilar un avión privado barato y volarlo yo mismo. Y en ese momento me pareció una buena idea. Aquí empieza una historia. El vuelo de día de San Diego a Arizona fue sin incidentes. Y después de la reunión fue hora de volver a casa. Era tarde en la noche y despegué hacia el cielo nocturno. La vista era negra por completo, excepto por los instrumentos en la cabina. Volar sobre lugares deshabitados como este es más difícil que volar sobre ciudades, pues no hay luces debajo ni en el horizonte. Como resultado, es fácil desorientarse y es preciso depender de los instrumentos para no terminar volando en círculos ni descender accidentalmente y chocar contra algo. Por eso me asusté más que un poco cuando perdí 2 de los instrumentos del avión alquilados sobre el desierto. En un momento funcionaban y al siguiente simplemente no funcionaban. Me puse alerta como si acabara de beber una caja de bebida energética. La situación se me volvió muy tensa con rapidez. Esto fue lo que hice. Nivelé las alas y ascendí un poco más alto para asegurarme de volar por encima de las montañas que tenía delante.
Lo hice por unas 2 horas y al final el brillo de las luces de San Diego estuvo a la vista. Este es mi punto. No dejes que la oscuridad de tus circunstancias o de las sorpresas que enfrentas te distraigan de tu destino. Nivela las alas, asciende un poco más, busca las luces del hogar y apunta directo. Yo soy optimista por naturaleza. Si escucho que el cielo se está cayendo, busco una red para tomar un poco. Nunca sabemos cuándo vamos a necesitar un poco de cielo azul, ¿verdad? Los cínicos de los tiempos bíblicos no eran como los modernos. Al contrario, los cínicos antiguos vivían con sencillez y humildad. Uno de sus pioneros, Diógenes, vivía en una gran tinaja de cerámica. Me apuesto a que se parecía a nuestro primer apartamento. Se pasaba los días caminando por Atenas con una linterna. Cuando le preguntaban por qué lo hacía durante el día, decía que buscaba hombres y mujeres que vivían de manera virtuosa. Encuentra personas así hoy en día y rodéate de ellas. Busca las virtudes, no los defectos, en las personas que te rodean y encontrarás un hermoso camino en tu vida. Oiga, busca las virtudes y no los defectos en las personas que te rodean. Los cínicos de hoy en día no se mueven de esa manera, dice el autor. Parece que siempre se levantan con el pie izquierdo. Son como francotiradores, pero están lejos de ser valientes. Se encumbran y luego se camuflajan en sus posiciones. Se esconden en los lugares elevados que construyen y luego le disparan a la gente sobre la que quieren ejercer control. No me hubiera gustado tener un cínico como copiloto durante mi vuelo nocturno y tú tampoco deberías tenerlo en tu vida. No creo que esto sea una exageración. Es probable que el cinismo de hoy en día le haya costado al mundo corazones, vidas, curas para enfermedades y billones de dólares. También ha arruinado muchas cenas festivas. No seas el cínico en tus círculos. Solo estarás arrastrando a la gente y distrayéndola con tu pesimismo. Si eres el receptor de un camión lleno de negatividad, no estás sin remedio. Cada vez que un cínico te dé una invitación oscura para acompañarla en la jornada, devuélvesela. Toma el autobús. Si es necesario, camina. Así que deja de aceptar andar con cínicos. Es un viaje sin regreso lleno de distracciones. Además, nunca he encontrado un cínico valiente. ¿Y tú? Sí he encontrado a muchos distraídos tratando de convencer a otros para que les acompañen. No muerdas el anzuelo. Incluso en nuestras comunidades de fe, donde esperaría encontrar un lugar de abundante amor y aceptación, encontrarás personas que se reúnen para chismear y tratar de controlar el comportamiento de las personas con las que no están de acuerdo, señalando con dedos huesudos y lanzando palabras agudas en tu dirección. Que no te distraiga esta mutación de la fe. Sabrás que has encontrado la comunidad adecuada cuando solo se habla acerca de Jesús y lo que hizo con su vida, y no de la opinión de otros acerca de lo que debes hacer con la tuya. Este es un espacio seguro en el cual estamos juntos, así que déjame hacerte algunas preguntas. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Te has alejado del lugar que sientes como tu hogar? ¿Has pasado de ser un optimista en búsqueda de virtudes a ser un cínico moderno? ¿Eres rápido para enojarte y desanimarte? ¿O encuentras el lado bueno y las posibilidades donde quiera que mires? ¿Qué haría falta para empezar a buscar las virtudes en las personas y las circunstancias en las que te encuentras? Estas son preguntas profundas y serias y espero que las contestes en tu corazón con sinceridad, tolerancia y gracia, aunque no te gusten las respuestas. Si vas a vivir una vida sin distracciones y con un propósito inmenso, debes comenzar con una total sinceridad. Si aún no lo has intentado, déjame contarte un secreto sorprendente. Es refrescante y liberador decirte la verdad a ti mismo. No temas llamarlo por su nombre. ¿Te has salido del carril con estas distracciones del alma? De vez en cuando yo lo he hecho. La mayoría lo ha hecho. Dios no diseñó tu vida para que no fuera una prisión. Él ya quebró los grilletes y derrumbó las puertas. No dejes que una mentira te mantenga inmóvil. Eres tan libre como estés dispuesto a permitirte serlo. Dios nos invita a todos a dar un paso hacia la luz del sol.
está llamándonos al avión. Sé que a veces hay oscuridad, pero nivela las alas, gana altitud. Mantén la vista en la brújula y apunta tu vida hacia Jesús. Entonces acá Bob Goff nos hace ver la necesidad que tenemos de tener una guía. Y ahora nos invita a también no caer en el cinismo. Porque por un lado nos está diciendo, mire, usted ábrase y bote esas paredes que lo tienen aparentando a alguien que usted no es. Pero por el otro lado podríamos encontrar el cinismo, que es una persona que actúa con falsedad o desvergüenza descaradas. Por otro lado, podríamos caer en el papel de cinismo, decir, sí, yo soy pecador, ¿y qué? Sí, tengo 3 mujeres y un salario, ¿y qué? ¡Qué valiente! O sea, exacto. Eso es un cínico, ¿ya? El que ya ni siquiera se siente mal por lo mal que está haciendo. Y Bob Goff nos está balanceando estos dos conceptos. Sí tenemos que ser transparentes, esto nos ayuda a botar esas barreras, esa presión que hemos construido, pero tampoco caigamos en el cinismo, que es, sí, tengo una vida sexual desordenada, ¿y qué? No se trata de eso, se trata de decir, Señor, ayúdame, aquí estoy con estos problemas, pero necesito ayuda, me avergüenza mi pecado. O sea, lo confieso, pero me avergüenza, ¿ya? Y ¿sabe qué? Es por eso que Jesús pide arrepentimiento, no solo confesión, porque alguien podría confesar sin arrepentimiento. Y lo que Dios quiere es que confesemos nuestros pecados y nos apartemos de ellos. Esa es la mezcla que Dios pide para perdonarnos. Porque si también una confesión de un cínico empieza a alardear de todo lo que hizo y ya ni se siente mal. No, entendemos que Dios es puro, santo, perfecto y nosotros estamos lejos de esa pureza, de esa perfección y confesamos nuestros pecados para que Él nos ayude a salir adelante, ¿verdad? Muy bien. Y es que no hay nada peor como cuando tienes ese arrepentimiento porque te cacharon, ¿verdad? Exactamente. Es que ahí está el punto, porque si te cacharon estás siendo casi que obligado, pero eso tiene que nacer en el corazón. Y esto es lo que con esta historia Bob Goff nos trata de revelar, ¿verdad? Que las inseguridades y cómo manejarlas ocultan de diferentes formas cómo nosotros podemos dejar de ser vulnerables. Y creo que en este caso, lo que Bob Goff está hablándonos sobre ese vuelo que él hizo, ¿verdad? Y donde uno pierde el norte y no sabe en realidad qué es lo que está sucediendo, es momento de detenerse, revisar nuevamente la instrumentación, es decir, revisemos nuevamente cómo está nuestro corazón, qué es lo que nos hace falta y otra vez entremos para dominar el vuelo. Y hablando de la confesión, quiero solo leerles Santiago 15:16 y dice, por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Para que seas perdonado de pecados, necesitas confesarle tu pecado a Dios. Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Pero acá Pablo nos está diciendo, para que sean sanados, deben confesarse las faltas unos a otros. Así es. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a vivir en esa libertad? Jesús, hoy venimos delante de ti a pedirte ayuda para reconocer las paredes que hemos levantado para aislarnos de los demás. Perdónanos, Señor, si hemos construido una imagen que no es la correcta y por eso vivimos esclavizados a esa imagen. Pero por otro lado, ayúdanos a no caer en el cinismo de hacer ver como que nuestras faltas no tienen importancia. Ayúdanos, Jesús, a vivir en la libertad plena que tú tuviste, queriendo escapar de nuestras faltas y pidiendo ayuda a otros para que nos ayuden a sanar esas heridas. Y solo tú nos puedes ayudar. Llegamos delante de ti con ese arrepentimiento, Señor, y con ese pedido de ayuda que solo tú puedes darnos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Y vamos a hacer una breve ronda de despedida antes de cerrar las cortinas. Carol, por favor. Vulnerabilidad. Busque una persona piadosa que ame a Dios, que le conduzca a Jesús y sea vulnerable. Ese es el primer paso para el proceso. Levanten el vuelo, pongan su mirada en Jesús y estoy seguro que vamos a disfrutar de una libertad que Él diseñó para nosotros. Domine sus inseguridades, porque así podrá avanzar ustedes sin distracciones, se lo puedo asegurar. Así que lo invitamos, sobre todo, amigo, a tomarse de la mano del Señor. Si usted se toma de la mano del Señor, Él le va a dar la sabiduría para saber cuándo hablar, cuáles son esas barreras que hay que derribar y seguir admirando a Jesús para vivir en esa libertad que Él tuvo siempre. Por eso le decimos, no se pierda, vaya con Dios. Esperamos que mañana usted nos siga acompañando para
continuar con este viaje y evitar las distracciones. Vaya con Dios.